Aleluya, qué bendición poder estar una vez más reunidos y poder compartir un momento de la palabra de Dios. Yo me siento muy bendecido y agradecido con el Señor que nos permita pues reunirnos virtualmente, ya que presencialmente todavía no tenemos la oportunidad de hacerlo, pero yo creo que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de preparación, un tiempo de reflexión, un momento de reflexión donde todos debemos de escudriñarnos cómo estamos, ver nuestra vida, nuestro interior, ¿verdad? Para que pues podamos estar preparándonos para la pronta venida del Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Recuérdense que el Señor viene pronto y Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, que se ha preparado, que se ha guardado, ¿verdad? Para que el encuentro con el Señor sea sin ningún contratiempo y que nos podamos ir con Él. Amén. En el turno de honor, como siempre les digo. Así es de que me alegro, amada iglesia, aposento alto, amada familia de familias, a amados hermanos, amados amigos que nos están sintonizando, ya sea acá o fuera de las fronteras de este país. Les bendecimos a cada uno en el nombre de Jesús y nos sentimos muy dichosos de poder llegar hasta la comodidad de sus casas. Así es de que te invito para que vayas, tomes tu Biblia, tu cuaderno de notas, vayas por tu tacita de café o agüita, té o lo que a ti más te guste, pero sobre todo que dispongamos nuestro corazón para poder juntos estar en este altar familiar y compartir un momento la palabra del Señor. Yo, como siempre, quiero dedicar este espacio al Señor, ¿verdad? Y quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te agradezco una vez más por tus bondades, por tus misericordias. Te suplico, Señor, que derrames un espíritu de sabiduría, Señor, un espíritu de revelación para que podamos compartir tu palabra, pero también para que podamos entender tu palabra, Señor, y que cuando entendamos tu palabra, Señor, la podamos recibir, ponerla en práctica, para que entonces en nosotros venga un cambio efectivo y permanente, y que nos prepare para el encuentro contigo, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Así es de que te invito para que juntos ahora hagamos evangelismo virtual. En tus redes comparte esta transmisión para que el Señor tome este mensaje y por medio del Espíritu Santo llegue a oídos de alguien que lo necesita, que alguien que reciba el mensaje y que pueda ser salvado por el Señor por medio del Espíritu Santo. Así es de que hagamos evangelismo virtual, compártelo en tus redes, ya sea en tus redes de Facebook, por correo electrónico, por texto, compártelo en el nombre de Jesús para que así podamos ser de bendición para otros, ¿verdad? Así es de que quiero en esta preciosa noche fría, ¿verdad? Tengo un tema al que le hemos puesto por nombre: ¿cómo se llama tu casa? ¿Cómo se llama tu casa? Es quiero que me lo pongas ahí en grande, ¿verdad? Encontré una fotografía que me gustó de diferentes casas, diferentes colores. Y pues el Señor ponía en mi corazón que compartiéramos esta enseñanza. ¿Cómo se llama tu casa? Recordemos de que cada uno de nosotros puede traer una administración a su propio hogar, a su propia casa, ¿verdad? Y claro, la Biblia a nosotros nos enseña que hay diferentes clases de casas. Claro, yo me voy a centrar más en las casas de bendición que en las casas negativas, ¿verdad? Porque también hay una serie de casas, una serie de casas que están en la Escritura. Casas que están en la Escritura que pues nos dejan también una enseñanza, pero yo quiero centrarme en este momento, o quiero llevar la enseñanza de las casas que nos dejan una bendición a nosotros, ¿verdad? Y cómo nosotros nos podemos comparar, cómo nosotros pudiéramos llamar a nuestra casa, ¿verdad? Nuestra familia,
para que venga una administración. Recuérdese que cuando uno le pone nombre a algo, está haciendo una proclamación sobre ello. Entonces, como cuando el Señor Jesús estaba leyendo el libro de Isaías o el rollo de Isaías en Lucas capítulo 4 y verso 18, ¿verdad? Usted lo puede leer. Llega un momento que dice que él había llegado a proclamar el año favorable del Señor. Y lo cerró, ¿verdad? Claro, cuando nosotros leemos en Isaías 61 lo que es el contexto, dice a proclamar el año favorable, pero también el año. Fíjese, uno era lo que el Señor traía, la profecía decía el año favorable, pero también el año de venganza y destrucción de Dios. Pero el Señor Jesucristo cuando lo lee dice, yo vengo a proclamar el año favorable y cierra el rollo, porque desde hace 2000 años es un año favorable. Creo que lo hemos hablado en otras ocasiones, pero entonces lo que el Señor hizo fue una proclamación. Cada vez que nosotros entonces llamamos por algún nombre a nuestra casa, también se está haciendo una proclamación, una declaración, algo que va a quedar en el ambiente, ¿verdad? Y que va a ministrar. Por eso es de que es muy importante que nosotros como hijos de Dios sepamos cómo ministrar nuestra propia casa. Al decir ministrar, me refiero a bendecir nuestra casa. ¿Cómo la llamamos, verdad? Ok, entonces ya le dije de que debemos de procurar entonces estar nosotros ministrando. La Biblia a nosotros nos enseña entonces algunos nombres que se le pusieron a algunas casas y que definitivamente el nombre a todo el que entraba, a todo el que cruzaba el umbral de la puerta, a los que vivían ahí, a los que llegaban y se refugiaban en esa casa, traía esa administración, esa bendición. Entonces, pero quiero empezar con la palabra casa, ¿ok? En el hebreo y en el griego, vamos a empezar con el hebreo. En el hebreo la palabra casa se dice bayit. Claro, nosotros ya lo sabemos, por eso voy a hacer un repaso así rapidito, ¿verdad? Pero bayit significa familia, habitación, edificio o morada. Yo marqué ahí la palabra familia porque una casa, recuérdese que en la antigüedad se les llamaba las casas paternas, pero no eran porque era un material llamado paterna, no, sino que se refería al apellido que iba a llevar la casa. Entonces llevaba una administración. Claro que ahora en nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces era como el nombre de la familia. Identificaba esa casa, de tal manera que cada uno de nosotros con su propio apellido tiene una familia, ha formado un hogar, tienen una casa, pero la casa en realidad es lo que está conformada, es el edificio, pero adentro de ese edificio hay una familia. Entonces hay una administración. Entonces bayit significa familia. Entonces lo que nos quiere dejar de enseñanza es que el lugar donde nosotros estamos, dice, donde vivimos, donde tú vives, amado hermano, amada hermana, familia, familias, amigos, en el lugar donde tú vives es tu casa. Pastor, eso ya lo sé, pastor. Pero lo que yo le quiero decir es, o lo que le quiero dar a entender es que no importa si es tuya, si estás rentando, si estás en otro país, si tal vez te sientes solo, pero donde tú estás con tu familia, esa es tu casa, es tu hogar. Una vez más le digo, pastor, eso ya lo sabemos. ¿Cómo así? Lo que sucede es de que muchos, aunque estén en su propia casa, con su propia familia, no se sienten parte, no se sienten familia, no se sienten a gusto. Y entonces hay un problema, pues porque, hermano, hasta usted ha visto los rótulos, ¿verdad? Home Sweet
home, hogar, dulce hogar. ¿Verdad? Qué importante es que nos sintamos a gusto en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar, que nos sintamos en familia. Por eso es de que el hijo pródigo se fue de la casa. Él se fue de la casa y de la cobertura, de la protección, de la morada, de su habitación, del edificio, de su familia. Sale el hijo pródigo de ahí. ¿Verdad? Deja la paternidad, deja la cobertura y se sale. No se sentía a gusto. Y ese es un problema, que dentro de las casas no nos podamos sentir en familia. Por eso es de que le decía que donde tú estás. Entonces, ¿qué es lo que le estoy dando a entender? Que no es el edificio en sí, ¿verdad? Sino que somos nosotros. Somos nosotros los que hacemos la casa, los que hacemos la familia, los que hacemos el hogar. Y no importa si estamos en uno ahora, quizás dentro de un año vamos a estar en otro lugar. No lo sé, ¿verdad? Pero donde quiera que tú estés habitando ahora, esa es tu casa. Es tu familia. Entonces debemos de traer una proclamación, una declaración de bendición. Ok, Valle también significa habitación, ¿verdad? Un lugar donde habitar. Claro, para poder habitar en un lugar se necesita que tenga hermano, por lo menos lo necesario, ¿verdad? No como los recién casados, ¿verdad? Que dicen, con que haya cama eso es suficiente. No, ahí tiene que tener de todo. O es que con que nos amemos el uno al otro. Y claro, esa es la base fundamental de un hogar, de una casa, el amor. Pero también tenemos que tener lo necesario. Y si podemos tener mucho más, qué bendición. Yo te aseguro que muchos de los que nos están viendo o los que nos están escuchando en este momento pensarán que no tienen mucho, pero yo te invito para que tú te sientes y analices y veas alrededor de donde tú estás ahora y te vas a dar cuenta que el Señor te ha dado muchísimo. Amén. Te ha dado mucho. ¿Verdad? Porque a veces nosotros no le damos el valor a las cosas hasta que se pierden. No apreciamos lo que tenemos hasta que ya no lo tenemos. No. A partir de ahora, en tu propia casa, en tu propia familia, bueno, empieza a ver las cosas con más detalle. Date cuenta de las cosas que tienes y sea agradecido con el Señor. Entonces, la habitación, ¿verdad? Un lugar de habitación también es un edificio que nos habla de una estructura, ¿verdad? Una estructura, pero lo voy a dedicar más cuando hablemos en el griego, ¿verdad? Pero también significa morada. ¿Cuál será la diferencia entre habitar y morar? Yo sé que usted lo sabe. Pero habitar y morar son dos cosas diferentes. Fíjese que, por ejemplo, el habitar es llegar a un lugar y permanecer ahí. Morar es que prácticamente casi es lo mismo, pero no es a tan largo plazo, sino que es a más corto plazo. Entonces, una habitación, y se lo quiero decir aquí, busquémoslo, porque realmente quiero darle algo así que me gustó, pero se lo quiero decir tal y como está en el diccionario, ¿verdad? Amén. Mire pues, porque la diferencia entre morar, ¿verdad? Entre habitar y morar, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, fíjese que, por ejemplo, el habitar, mire qué interesante, pues el habitar es la forma de ser y de estar en el mundo, habitar. Entonces, el diccionario compara habitar con vivir. Y vivir es construir, ¿verdad? Ahora, entonces, morar es usar en donde uno habita. O sea, de que cuando uno entiende, hermano, que lo que tiende
aunque, como le decía, aunque no sea suyo, pero entiende que lo que tiene es, digamos, su familia y están en una casa, en un apartamento, en donde tú vives. Pero si hay armonía, si hay, hermanos, si hay paz, si hay un ambiente, si se ha proclamado, si se ha declarado un lugar de habitación, un lugar, hermano, eso hace la diferencia. Por eso es de que hay muchos, fíjese de que hay muchos que no quieren llegar a su casa y toman como pretexto cualquier cosa para llegar tarde a sus hogares, porque no se sienten a gusto. Entonces es un problema, como le decía. Por eso es de que surgen los pródigos. En verdad, yo siempre he dicho que hay pródigos, y el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Hay pródigos dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, ¿verdad? Que se miran como cristianos, como hermanos, como bien sembrados, ¿verdad? Pero son pródigos. ¿Por qué? Porque no se sienten a gusto. Igual pasa en los hogares también, pero de nosotros depende. Entonces, fíjese que de nosotros depende el que hagamos de nuestra casa un lugar de habitación, un lugar para poder morar, porque entonces lo que le decía es habitar, ¿verdad? Pero ahora quiero leerle el significado de morar. Oye, entonces, porque no es lo mismo morar. Aquí está, vamos a ver, mire. Cuando nosotros vemos la diferencia que hay, cuando nosotros entendemos el significado, ay, hermano, como que se nos abre un panorama diferente. Fíjese que morar significa residir. Y aquí vamos a ver qué otro significado. Sí, habitar, mire, habitar es morar. Y habitar es vivir. Cómo yo vivo, cómo estoy habitando, ¿verdad? Pero morar es residir habitualmente en un lugar. Entonces, por eso es que le decía que hay una diferencia bien marcada entre habitar y morar. Yo te preguntaría, ¿tú estás morando en tu casa o habitando en tu casa? Pues son dos cosas diferentes, ¿verdad? Porque cuando nosotros moramos en un lugar, es porque ahí es nuestra residencia. Ahí es donde nosotros nos sentimos a gusto, disfrutamos el ambiente entre familia. Bien. Entonces, creo que sí deberíamos de pedirle siempre la ayuda al Señor para que nuestra casa no solamente sea un lugar de habitación, sino sino nuestra morada, ¿verdad? De hecho, el Señor Jesús dijo, aquí yo voy a prepararos morada allá en los cielos. Entonces, el habitar es vivir. Pudiéramos ponerlo así, yo se lo había dicho al revés, pero es como temporal, pero morar es definitivo. El Señor Jesús dijo, voy pues a prepararos morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea que el morar es para siempre. Ok, esto es en el hebreo y es la pura introducción. Ya me tomé mucho tiempo en la introducción, pero no quiero dejar de decir casa en el griego. Se dice doma. Pero fíjese de que esta palabra casa, ¿verdad? Significa construir. O sea, de que la casa se construye. Amén. Y no me estoy refiriendo solamente a las paredes que rodean tu casa, sino una casa también se va construyendo. Con buenos ejemplos, con amor, con paciencia, con misericordia, ¿verdad? Con todo lo que puede llevar o necesitar un hogar, ¿verdad? Construir. Y entonces le decía, en las dos casas está la palabra edificio. Y el edificio, entonces, ¿qué es lo que se va a construir? Es un edificio, ¿verdad? Pero al decir edificio se refiere a la estructura. Fíjese que entonces, esto me recuerda que, ¿cómo estará la estructura de nuestra casa? ¿Cómo estaremos en orden? Porque yo se lo quiero poner desde el ángulo espiritual.
estaremos viviendo en orden en nuestra casa, porque si no hay orden, es difícil, porque entonces solo se va a querer habitar pero nunca morar. Es decir, siempre quizás van a querer salir corriendo de la casa. Entonces, ¿cómo está la estructura? ¿Cómo estamos? Hay orden. Mire, el orden atrae la bendición, recuérdense. Así como la obediencia trae bendición, el orden también trae bendición, atrae la bendición. Cuando nosotros estamos en orden, entiéndame, en orden en nuestra casa, va a venir un caudal de bendición poderosísimo. Y es por eso de que puede ser que tal vez no muchos me van a entender lo que les voy a decir, pero es un consejo bien sano. Porque puede ser de que tal vez tú estás con tu cónyuge 10, 20 años, pero no estás casado. Estás habitando, pero no morando. Pastor, pero si ya llevan 20 años, pero imaginémonos si estuviera en orden la casa, ¿qué caudal más grande de bendición no vendría? ¿Verdad? Porque lo tenemos que hacer conforme al parámetro de la Biblia, conforme a lo que las escrituras a nosotros nos enseñan, que debemos de estar en orden, para que entonces se atraiga mayor bendición, aunque nadie me diga amén o escriba amén, ¿verdad? Porque realmente el traer orden a la casa, hermano, es cuando uno reflexiona y dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Entonces, muchos quizás no entienden este consejo, se enojan, se molestan y hasta se pueden retirar, ¿verdad? Pero no cambia lo que le estoy diciendo es verdad. Y atrae una tremenda bendición. Así es de que, y más en estos tiempos, debemos de estar en orden. En estos tiempos finales debemos de buscar el orden. Claro que yo solo le puse ese orden porque tal vez no están casados legalmente. Pero ¿qué pasa cuando hay un hogar que está en desorden porque el esposo es un machista y un abusador, un abusivo? Ese es un desorden terrible también, que no va a traer entonces paz, tranquilidad, bendición a la casa. Sí, pastor, dele duro. Sí, pero espérese, porque ahora tengo que hablar. ¿Qué pasa si el hogar es un hogar donde se mueve un matriarcado? Donde la mujer quiere mandar a todos, hasta el vecino. No se puede, ese es un desorden también terrible. ¿Verdad? Es un desorden que hay que corregirlo. Y claro, solamente se puede con la ayuda de Dios. ¿O qué pasa en aquellos hogares donde los hijos son unos disolutos y unos rebeldes y no obedecen a sus padres? Esa es una casa en desorden, terrible. Por eso es de que debemos de examinar cómo está la estructura espiritual de nuestra casa, ¿ok? También significa un techo, ¿verdad? Doma significa un techo, es decir, tener una cobertura, un lugar donde protegerse. Mire, dice techo, pero también azotea, es decir, un lugar donde tú te subes y ves más allá. Puedes ir a las alturas y ver más allá hacia el horizonte. Puedes tener un mejor punto de vista, un mejor ángulo. Esto lo que nos enseña entonces es de que cuando hay una casa, cuando hay una familia, cuando hay un hogar que está en orden, a eso es a lo que vamos, a la bendición que va a venir de parte de Dios. Hermano, lo vamos a poder vislumbrar, lo vamos a poder ver. Se subían a las azoteas y podían ver el enemigo que venía a la distancia también. Entonces, tiene muchas aplicaciones, pero ok. Entonces, como lo que yo quiero que veamos, ¿verdad? Que ya nos agarró el tiempo, quiero que veamos algunas casas que menciona la Biblia. Por ejemplo, ¿cómo se llama nuestra casa? Acompáñenme a Lucas capítulo 2 y verso 49. Dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi Padre? El Señor Jesús hablando. En la casa de mi Padre. Cuando nosotros leemos el contexto, ¿verdad? Todo el capítulo, nos damos cuenta que el Señor Jesús se le perdió a José y María, ¿verdad?
ellos fueron al templo y cuando se regresaron hacia Nazaret, donde ellos vivían, se dieron cuenta que el Señor Jesús no estaba y lo empezaron a buscar y lo encontraron en el templo. En el templo. Pero fíjese que él no solamente le dice el templo, pues era el templo, ¿verdad? Pero él le dice la casa de mi Padre. Qué impresionante, porque entonces fíjese que el Señor Jesús, siendo él Dios, hermano, porque el Señor Jesús es Dios. Aunque nadie diga amén, ¿verdad? Pero el Señor Jesús es Dios. Y es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén. Él decía, me es necesario estar en la casa de mi Padre. Hermano, qué bendición hay. Por eso la carta a los Hebreos, capítulo 10 y verso 25 dice, no tengáis por costumbre no congregaros, menos en estos tiempos finales. Amén. Pastor, pero si no en todos los lugares se puede presencialmente, pues virtualmente hagámoslo. Seamos como ovejitas virtuales ahora, para que cuando llegue el tiempo, hermanos, seamos ovejas presenciales. Pero entonces, fíjese, el Señor Jesús decía, me es necesario estar en la casa de mi Padre. Entonces, la casa del Padre, y no quiero tanto verlo no solamente como la casa de Dios, ¿verdad? Sino la casa de Dios Padre, el templo, la iglesia, sino como también un lugar donde se reconoce cobertura, ¿verdad? De ahí tengo 3 puntos que le quiero dejar bien marcados en su corazón sobre qué es la casa del Padre. Cuando nosotros decimos, bueno, si pongamos que usted quiera proclamar su casa, bueno, esta es la casa del Padre. Bueno, entonces es un lugar donde se reconoce cobertura, porque el Señor Jesús estaba reconociendo, Él era Dios Hijo, ¿verdad? Usted sabe que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces Él como Dios Hijo decía, la casa de mi Padre. Él estaba reconociendo al Padre, su Padre. Es un lugar donde se reconoce cobertura. Qué hermoso es, hermano, cuando en un hogar, en una casa, en una estructura, ¿verdad? En una familia, se reconocen bien las coberturas y se respeta. Bueno, es que se pueden reconocer, pero lo óptimo es reconocer, respetar y obedecer. Es que eso es lo que va a traer el orden y la bendición a una vida dentro de una casa. Porque puede ser que alguien lo reconozca, sí, es mi papá, pero no lo respeta ni lo obedece. Bueno, entonces no está haciendo nada. Entonces, es un lugar donde se reconoce cobertura. Bueno, vayámonos un poquito más, porque más a fondo. Es un lugar donde se reconoce paternidad. Mire, si el Señor Jesús mismo reconoció la paternidad de Dios Padre, ¿por qué nosotros no reconocemos paternidad? ¿Por qué le es tan difícil al ser humano reconocer cobertura y reconocer paternidad? Cuando vemos al Creador, al sustentador de la vida, de todo lo que existe, el Señor Jesús, Él reconocía al Padre en su cobertura y reconocía al Padre su paternidad. Y eso es estar en orden, y el orden atrae bendición. Tan sencillo que es, hermano. Y el ejemplo lo tenemos en el Señor Jesús. Mire, cuando nosotros, por ejemplo, reconocemos cobertura y paternidad, hay un caudal de bendición que se derrama sobre aquellos que lo reconocen, pero sobre el hogar, sobre todo en la casa, hermano. Mire, sintámonos dichosos si en nuestra casa se reconocen bien la cobertura y la paternidad. Bueno, y aquí lo podemos, como lo estamos viendo, el nombre de nuestras casas, ¿verdad? Pero también lo podemos reconocer como nuestra casa donde nosotros nos reunimos, por ejemplo, en el aposento alto. Siéntase dichoso si usted reconoce cobertura y reconoce paternidad. Porque un caudal de bendición está fluyendo sobre su vida, sobre su propia familia y sobre su propia casa. Pero también el Señor Jesús decía, me es necesario estar en la casa de mi Padre. Entonces, esto es un lugar donde se está a gusto. Miren que no hay peor cosa que uno esté donde no le gusta. No hay peor cosa que comer algo que no le gusta, estudiar algo que usted no quiere, que no le gusta. Hermano, entonces el Señor Jesús se sentía a gusto en la casa de Dios.
en el templo, en la casa de su padre. Hermano, ¿qué estaba diciendo él? Yo te reconozco, nunca me voy a ir de debajo de tu cobertura ni de tu paternidad. ¿Se sentía a gusto? Se sentía a gusto. Pastor, quiere decir que si uno no se siente a gusto, deja la cobertura y deja la paternidad. Bueno, hay que ver por qué no te sientes a gusto. Si te están corrigiendo, están trayendo al orden y a la disciplina, y eso no te gusta, y por eso no quieres reconocer la cobertura y la paternidad, yo diría que entonces hay un poco de carnalidad, ¿verdad? Amén. Se está haciendo carnal, no espiritual. Un niño, un neófito, un recién convertido. Fíjese que los recién convertidos corren el peligro de convertirse en pródigos. Vamos a hablar, estoy tratando de sacar algunas perlas ahí para que tal vez en un tema de pizarrón hablemos acerca de eso. Pero le decía, ¿por qué? Porque cuando dice nuevo, se viene de la palabra griega neo, que es nuevo, recién convertido, corren el peligro, pues, ¿verdad? Entonces, no hay nada mejor que estar a gusto en la propia casa, en el propio lugar donde nosotros estamos habitando. Pero entonces aquí yo ya le puse un ejemplo, la casa del Padre. Vamos, avancemos un poquito más y quiero que veamos este otro lugar tan precioso que la Biblia nos enseña. Mire, acompáñeme a Mateo capítulo 21 y verso número 13. Dice, y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Entonces aquí bien podemos hacernos la pregunta, ¿estamos en una casa o en una cueva? ¿En dónde habitamos? ¿En casa o cueva? ¿Casa o cueva? Vamos tal vez a preparar, si el Señor así me lo permite, para la próxima semana, casa o cueva. Casa o cueva, ¿en qué habitas? Pastor, ni que yo fuera murciélago para habitar en una cueva. Pero aquí el Señor lo está diciendo, casa de oración. Pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Entonces fíjese que nuestra casa puede ser llamada casa de oración. Pastor, entonces quiere decir que desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche tengo que estar hincado orando. Bueno, el beneficiado serías tú, ¿verdad? Si te mantienes orando, despierto, velando. Pero a lo que me refiero yo, entonces es que una casa de oración es un lugar de comunicación con Dios, donde hay una buena comunicación, ¿verdad? Donde podemos comunicarnos entre nosotros, bueno, y también con Dios. ¿Cómo? Por medio de la oración. Mire, uno de los principales problemas dentro de los hogares, las familias, las casas, es la falta de comunicación. Porque la falta de comunicación provoca problemas, ¿verdad? De que es que tú no me dijiste y por eso no apagué la estufa y me fui, se incendió la casa. No, tiene que haber comunicación. Y qué mejor que nos comuniquemos con Dios por medio de la oración. Los edificados vamos a ser nosotros. Entonces, fíjese que, perdóneme que haga esta comparación, pero para que me entienda, Dios mío. Si nosotros no tenemos una casa de oración, se puede convertir en una cueva. Aquí dice cueva de ladrones, pero era porque lo que estaban haciendo en el templo. Recuérdense que el Señor Jesús, mire, el Señor Jesús llegó a los 12 años al templo, bello el templo, aquella construcción preciosa, estaban ofreciendo los sacrificios, todo lo que era necesario en ese tiempo. Y estaban los maestros, los sabios, ahí dando sus cátedras, y el Señor Jesús se llega ahí de 12 años, y entonces Él les empieza a hablar, hermano, y era tan sorprendente la sabiduría con que hablaban, que se quedaron hasta los doctores de la ley, los maestros, hermanos, se quedaron sorprendidos. Pero eso fue a la edad de 12 años. Cuando el Señor Jesús entró una vez más al templo, bueno, él entró muchas veces, pero esta vez que entró a Jerusalén montado en un borriquito, ¿verdad? Todo Jerusalén se conmovió cuando él entró, dice, ¿verdad? Ponían sus mantos de ramas de palmas para que por donde caminara, ¿verdad? Él pues estuviera pasando.
y entra al templo. Y lo primero que ve, hermano, es cambistas. Los cambistas eran aquellos que cambiaban las monedas, ¿verdad? Llegaban de muchos diferentes lugares y entonces ellos tomaban las monedas de otros lugares y se las cambiaban por la moneda local. Cambistas también se refería a que hacían trueques, ¿verdad? Y compraban y vendían. Tenían los animales para el sacrificio ahí y se los vendían así como que era un mercado. Y el Señor, déjeme que haga un pensamiento, una imaginación, ¿verdad? El Señor se recordó cuando entró a los 12 años y vio aquello precioso y lo comparó, hermano, años después, probablemente no sé cuántos años tendría, quizás ya tenía los 33, porque más o menos, todos los que gritaban, Hosana, Hosana, el hijo de David, y Hosana significa sálvanos, sálvanos, sálvanos. Más o menos una semana después estaban gritando, crucifícale. Entonces, aproximadamente, el Señor tenía entre 30 a 33 años. O sea que si restamos de 12 menos 30, ahí los matemáticos, fíjese, ¿serían cuánto? 18. 18, ¿verdad? 18 años después, hermano, estaba totalmente diferente la casa del Padre. Aquel lugar donde él se sentía a gusto. Y en cambio llegó ahí, hizo una trenza y empezó a sacarlos a todos. Ya no se sentía a gusto. Hermano, qué tremendo. Por eso es de que debemos de estar alertas de que nuestra casa sea una casa de oración y no una cueva. Entonces le decía, casa de oración es un lugar de comunicación con Dios. Pero también, cuando uno ora, la atmósfera empieza a transformarse, ¿verdad? Y empezamos nosotros a sentir la presencia de Dios. Entonces, la casa de oración es un lugar donde hay presencia de Dios. Ese es el otro punto. Entonces, 2 puntos importantes. Claro, yo sé que usted puede sacar muchos más, pero creo que le puse los más generales, que es un lugar de comunicación con Dios y un lugar donde hay presencia de Dios. Mire, donde está la presencia de Dios, hermano, ahí la Escritura dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está la presencia de Dios hay libertad. Donde está Dios, hermano, no hay tinieblas. Donde está Dios, los enemigos huyen. Bueno, donde está Dios hay paz, hay gozo, hermano, se disfruta. Oh, hermano, entonces pidámosle al Señor y convirtamos nuestra casa en una casa de oración. ¿Cómo se llama tu casa? Ese es el tema de hoy. Ok, avancemos un poco, mire, un poquito más, avancemos un poquito más, porque acompáñeme a Lucas 1:69. Fíjese, Lucas 1:69. Quiero darle 3 casas más. Dice Lucas 1:69, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Ay, hermano, esta es otra cosa bien importante, porque, por ejemplo, nosotros sabemos que en la casa de David fue el rey quizás más importante de Israel. Pastor y Salomón, porque dice la Biblia que como Salomón nunca había habido ninguno, ni va a haber nadie después de él. Vaya, pues está bien. David y Salomón. Usted recuerda, Salomón era hijo de David. Pero David, hermano, sobresalía en todo. ¿Por qué? Porque David, fíjese que amaba a Dios profundamente. Temía a Dios profundamente, buscaba a Dios profundamente. Tanto es así que el Señor, Dios Todopoderoso, le dijo a Samuel: deja de estar llorando ya por Saúl, porque yo ya escogí uno que es conforme a mi corazón. Mire, solo con esa frase, conforme a mi corazón, pudiéramos hablar toda una hora. Y leyendo diferentes versiones. Esta es una belleza. Lo invito para que usted vaya y lo busque en las diferentes versiones de Biblias que tenga, conforme a mi corazón, y se va a dar cuenta por qué Dios amaba tanto a David. Porque también vemos que David cometió unos errores, pero garrafalísimos.
tremendos, dignos de muerte, pero el Señor lo perdonó. Amén. Aunque dice la Escritura que la espada nunca se apartó de su casa. También eso fue terrible, ¿verdad? Pero, ok, estamos hablando que dice, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David. Se refería al Señor Jesús que iba a venir, ¿verdad? Porque Jesús, se recuerda, decía Jesús, hijo de David, descendiente de David. Dice, la profecía decía, dice, no se acabará tu reino, dice, sino que levantaré un cetro en la casa de David. Y el cetro de la casa de David es Cristo Jesús. El cumplimiento profético, el cumplimiento de esa profecía. Vino el Señor y el reinado del Señor Jesús no tiene fin. Aleluya. Él es Rey de reyes, Señor de señores, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, fíjese, esta casa de David que tiene tantas cosas, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas, entonces, un lugar donde se entrega el corazón a Dios. Mire qué precioso, es decir, entregados de corazón completamente a Dios. Ese hombre David, hermano, estaba dispuesto, mire, siendo un muchacho, estuvo dispuesto quizás hasta morir para defender el honor de Dios. Aunque Dios no necesita que lo defiendan, pero se levantó, hermano, como valiente y peleó contra Goliat. Y usted sabe que lo derrotó, porque él dijo, no vengo en mis fuerzas, sino que él viene en el nombre de Jehová de los ejércitos, hermano. Y usted sabe que el guerrero aquel, ¿verdad?, ganador de muchísimas batallas, paladín de los filisteos, de una pedrada lo botaron al suelo. No murió ahí. O déjeme pensar que quedó casi muerto. Pero después fue David y con la propia espada de Goliat le cortó la cabeza. Esa es figura de que a nuestros adversarios, aquellas cosas que hay en nosotros que a Dios no le agradan, que son cosas de la carne, cosas de pecado, primero una pedrada y después cortarles la cabeza para que no se vuelvan a levantar jamás. Entonces, la casa de David es un lugar donde se entrega todo de corazón a Dios, donde se entrega el corazón a Dios. Es un lugar de entrega del corazón a Dios. Pero al decir de corazón, es decir, sinceramente, sin pensarlo, sin titubear, es decir, Señor, me entrego a ti. También, usted sabe que David se le conocía como el dulce cantor de Israel. Mire, hombre conforme al corazón de Dios, dulce cantor de Israel. Quiere decir que David tenía libertad. Una persona que alaba, una persona que adora, hermano, es una persona que tiene libertad. Amén. Entonces, la casa de David es un lugar de libertad. ¿En tu casa hay libertad? ¿En tu casa tú puedes levantar tus manos, alabar y adorar? ¿O no se puede? Si no, puedes empezarla a proclamar. Esta es casa, la llamó casa de libertad. Una casa donde vamos a entregar el corazón a Dios completamente. Y aunque no se vea por ningún lado, pero es una proclamación que a su debido tiempo, hermano, tendrá su cumplimiento. Lo que nosotros tenemos que hacer es llamar las cosas que no son como si fueran, tomándolo el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo de la Biblia. Pero aquí dice, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Entonces la casa de David es un lugar de servicio a Dios. Entonces, bien puede llamarse una casa de servicio a Dios. Pero un servicio, no me refiero solamente a que en tu casa llegan, se predica la palabra, hay cantos, hay profecías, un servicio a Dios, porque muchos conocemos ese tipo de servicio, de culto a Dios, ¿verdad? Sino me refiero a un hogar que sirve a Dios, que le sirve al Señor, que tanto papá, mamá, hijos están dispuestos a servirle a Dios. Hermano, el estar dispuestos y disponibles es algo hermoso en una casa. Porque puede ser que en las casas solamente uno sea el dispuesto y el disponible. Otros quizás solamente están dispuestos, pero jamás están disponibles. O puede ser que muchos en otras casas están disponibles, pero jamás dispuestos a servirle a Dios.
Pero cuando estás dispuesto y disponible, hermano, esa casa es una casa que se le ha entregado el corazón a Dios, es una casa de libertad y que empieza a llamarse una casa donde se le sirve a Dios. Aleluya, qué bendición. Miren, lo mejor que a nosotros nos puede pasar es servirle al Señor. Y por favor, yo quiero que, como siempre se lo he enseñado, ¿verdad? No solamente detrás de un púlpito se sirve a Dios, predicando, enseñando, solo los pastores le sirven a Dios. No. Todos también podemos ser útiles en la obra de Dios, cada quien en su lugar, cada quien en su función. Lo que no debemos de descuidar es el servicio a Dios. Pero si estás bien ubicado, cada uno en su función, va a haber orden, y el orden atrae bendición en tu servicio. Lo que sí nunca hagas, te lo recomiendo, es que nunca le dejes de servir a Dios. Amén. Que nunca tenías un privilegio y le dices al Señor, Señor, aquí está, y entregas tu privilegio. Nunca lo hagas. Porque la Escritura dice que el que pone la mano sobre el arado y mira para atrás no es digno del Señor. Esa es la comparación que se hace con el servicio, porque habían llamado, pues, ¿verdad? Elías a Eliseo, y dice que Eliseo estaba arando, ¿verdad? Con una yunta de 12 bueyes. Qué fuerza la que tenía ese Eliseo, ¿verdad? Para hacer una yunta de 12 bueyes. Pero bueno, no quiero entrar en esos detalles. Imagínense que hubiera dicho, no, yo, permítame, no era digno del llamamiento. Sirvámosle al Señor hasta que ya no haya fuerza en nuestra vida, hasta que nuestro último aliento dediquémoselo al Señor. Hermanos, es un tiempo de donde debemos de dedicar. Mire, si antes no se dedicó a Dios, vaya, está bueno, ya sacúdase esa apatía de Dios, apatía del servicio a Dios, y de ahora en adelante procure servirle. Pastor, pero ¿y cómo si ya no hay cultos presenciales? Bueno, ahora la forma de servirle a Dios es sentado escuchando y compartiendo la enseñanza en sus redes, o hablándole de Dios a otros, siendo de buen testimonio en su trabajo. Ay, hermano, tantas formas de compartir al Señor. Pero lo importante es que entonces la casa de David es un lugar de servicio a Dios. ¿Cómo se llama tu casa? ¿Cómo le vas a poner a tu casa? Ok, veamos una casa más. Dice, acompáñenme, Hebreos capítulo 8 y verso 8. Porque reprochándolos, él dice, mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Mire, no quiero ver tanto los contextos, solo quiero ver los nombres. Aunque aquí dice que se va a ver un nuevo pacto, Dios va a establecer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, aquí hay dos casas. Aquí hay, hermano, dos casas representadas. Casa de Israel y la casa de Judá. Bueno, ¿qué es este? ¿Qué tipo de casa es esta, pastor? Bueno, al ver que son dos, yo le diría, es un lugar de doble bendición. Podemos empezar con eso. Doble bendición, doblemente fructífero. Oh, qué bendición, hermano. Mire, si nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, le servimos con pasión, lo amamos, entregamos el corazón, hermano, y entonces la bendición va a empezar a fluir. Y hay quienes tienen tanta bendición que es porque el Señor les está dando una doble porción de bendición. Mire, esto le pasó a Eliseo, ¿verdad? Eliseo, hermano, fue vivazo, ¿verdad? Porque le dijo al profeta Elías, mira, ¿qué quieres? Le dijo, porque yo ya voy a hacer tomado, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Cosa difícil has pedido, pero si tú me ves cuando me voy, se te va a dar. ¿Usted cree que Eliseo se despegaba de Elías? Solamente aquel que entiende la doble bendición jamás se despega de donde está. Si es que por eso, ¿sabe de qué nos habla esto? De permanencia, permanecer en un lugar.
Solo aquellos que permanecen obtienen la doble bendición, permanecer. Por eso que Dios bendiga a los hogares que nos están viendo y que han permanecido delante del Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús, que han permanecido fieles, buscando al Señor, consagrados, los bendecimos. Esos hogares tienen doble bendición. Aleluya. Amén. Pero también, mire, obviamente la casa de Judá nos habla a nosotros de alabanza y adoración. Y tal vez no lo puse acá, pero es alabanza, adoración y cántico nuevo. Hermano, es una alabanza, es una casa donde está fluyendo la música, la adoración a Dios. Aunque recuérdese que no solamente es la música que se escucha, sino que la alabanza, la adoración es un estilo de vida propio. Es una forma en que tú y yo nos conducimos delante del Señor. Cómo nos comportamos, va nuestro testimonio. Entonces, claro, también nos habla acerca de la alabanza y la adoración. Oh, qué hermoso es alabar a Dios. Qué hermoso es adorar al Señor. Pero para eso se necesita libertad, así como en la casa de David, ¿verdad? Pero ok. Ahora, fíjese que también dice la casa de Israel. Israel era un príncipe. Era el príncipe de Dios. Mire, Jacob, ¿verdad? Que se convierte en Israel. Jacob era suplantador, engañador. Pero Israel es príncipe de Dios. ¿Cómo siendo, mire, tan de mal testimonio, un engañador mentiroso, se convierte en un príncipe de Dios? Porque encontró a Dios, se tuvo un encuentro con Él. Y ese encuentro, hermano, lo transformó, lo cambió. Por eso es de que yo siempre digo, el que ha tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, ese no sigue igual, ese ya cambió, ha cambiado y busca el seguir cambiando. Pero aquel que tal vez solo es simpatizante, oyente, no busca el cambiar jamás, siempre sigue siendo igual. No, hermano, y preocupémonos si no cambiamos. No, es que soy débil, pastor, soy humano. Pues entonces te van a enseñar en la tribulación y en la gran tribulación a que te pares firme. Mejor aprendamos ahora que el Señor nos ayude con su Espíritu Santo a poder dar esa talla, hermano. Pero entonces, en la casa de Israel nos habla entonces un lugar de realeza. Hermano, cuando yo digo realeza, es como dice la Escritura, que nosotros somos real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fíjese, entonces, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de sus tinieblas hacia su luz admirable. Entonces, esta casa, pues ya vimos que es un lugar de doble bendición, es un lugar de alabanza y adoración, pero es un lugar de realeza. Quiere decir que cada uno entiende quién es delante de Dios. Solamente uno de la realeza entiende quién es. El apóstol Pablo decía, ¿verdad? Decía siempre que nosotros nos debemos de conducir y comportar según el llamamiento que hemos tenido, según el llamado que tenemos. Bueno, y nosotros fuimos llamados a ser hijos de Dios. Entonces nos tenemos que conducir como hijos de Dios. Pero si entendemos nosotros que somos un real sacerdocio, conduzcámonos como la realeza. Claro, yo le estoy hablando todo espiritualmente. Es decir, hermano, con compostura, tener un buen testimonio, hermano, tener amor hacia Dios, hermano, conducirnos como la realeza, pues. ¿Verdad? Usted sabe, aunque ninguna de las realezas se compara con la que está allá en el cielo, pero usted sabe que todo el protocolo que llevan, ¿verdad?, los de la casa real, todo cómo se tienen que comportar, no tienen que hacer escándalos, aunque son los más escandalosos que saber qué, ¿verdad? Pero bueno, debemos nosotros de conducirnos como la realeza de Dios, realeza espiritual. ¿Por qué? Porque entendemos quién nos llamó, porque entendemos quiénes somos en el Señor. Ok, y déjeme darle una más, tengo un par de minutitos ahí. Acompáñeme a Mateo capítulo 12 y verso 4. Dice, ¿cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados
que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Ok, aquí tenemos una vez más a David, ¿verdad? Que entra, hermano, al santuario, a la casa de Dios, ¿verdad? Y se come los panes de la proposición, que esos panes eran consagrados solo para los sacerdotes. Y cualquiera que te hacía eso moría. Hermano, y él no se muere. Y todavía andaban unos jóvenes y les dio a comer. Fíjese que entonces, en la casa cuando la casa de Dios hay sobrenaturalidades, se mueve el poder de Dios, pero sobre todo la gracia y la misericordia de Dios se mueven en su casa. Oh, qué precioso, hermano. Fíjese que, entonces, ¿cómo puede, por ejemplo, aquí dice que se comieron los panes consagrados? Entonces, la casa de Dios es un lugar donde me consagro y me dedico a Dios. Entonces, como punto número uno, entonces, ¿por qué se le llama casa de Dios? Porque está dedicada a Dios. Hemos dedicado nuestra casa, 4 paredes, ¿verdad? La estructura se la dedicamos al Señor. Yo te invito para que ahí en tu casa digas, yo dedico mi casa al Señor. Bueno, ahora también dedica tu familia, dedico mi familia al Señor. Porque no hay nada mejor que estar dedicado al Señor. Mire, yo me recuerdo que guiado por el Espíritu Santo hicimos un día de dedicación y dedicamos, mire, a los que nunca habían sido presentados delante del Señor y los dedicamos a Dios. Nosotros tuvimos la bendición de que nosotros presentamos a nuestras hijas al Señor. Quizás tú también dedicaste a tu hijo, pero a ti no te dedicaron, no te presentaron. Hicimos un servicio, hermano. Parecíamos locos, pero locos por Cristo, ¿verdad? Amén. Hermano, toda la iglesia pasó ese día y la dedicamos, te presentamos delante de Dios. Oh, qué hermoso servicio, hermano. Entonces, casa de Dios porque está dedicada a Dios. Ok, bueno, pero es fácil decir, yo dedico mi casa. Que también porque es un lugar donde se honra, se alaba y adora a Dios. Porque si está dedicado a Dios es porque vas a honrar al Señor. ¿Cómo? Con tu vida, con tu testimonio, con tus bienes, con todo lo que tú tienes, con tus fuerzas. Hermano, con todo lo que tienes vas a honrar al Señor. Así dice la Biblia que debemos de honrar al Señor con lo mejor de nuestras primicias, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, con lo mejor de nuestra vida, hermano, con todas nuestras fuerzas. Ama al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma. Hermano, eso es dedicar la casa a Dios, estar dedicado a Dios. Hermano, que, mire, yo me recuerdo que nosotros teníamos un dicho allá en Guatemala, la verdad, con los jóvenes. Habían jóvenes que no querían seguir mucho con el Señor, no querían esforzarse, no querían meterse con Dios. Entonces nosotros siempre les decíamos, ¿amás a Dios? Mire, qué bonito, les decía, ¿amás a Dios? Sí, entonces vamos, pues. Pero cuando nos lo decían a nosotros, ¿amás a Dios? Ay, ay, ay. Era porque quizás habíamos menguado, ¿verdad? Yo le pregunto a usted, ¿ama a Dios? Amén. Bueno, si ama a Dios, dedíquese a Dios. Amén. Dedica tu casa, dedica tu familia. Honra a Dios, adóralo. Y punto número 3, porque es un lugar donde se ministra a Dios. Es decir, un lugar de ministración a Dios es porque aquí reunidos nosotros en nuestra casa hacemos una oración, dedicamos este espacio, dedicamos el tiempo, pero bendecimos el nombre del Señor. Y yo sé que tú has tenido tus encuentros con el Señor en tu propia casa, quizás en tu cuarto y has orado, has hablado tus lenguas, quizás hasta han habido profecías. Hermano, entonces es un lugar donde se ministra a Dios, donde hay libertad. Entonces, ya sea que estemos en la casa del Padre, en la casa de oración, casa de David, casa de Judá, casa de Israel o casa de Dios, ¿cómo le vas a llamar a tu casa? Claro, son unos pequeños, muy pequeños ejemplos que yo te traje esta noche en nuestro altar familiar. Pero tú puedes llamar tu casa la casa de la fortaleza de Dios, casa de misericordia.
¿verdad? Casa de bendición, casa de prosperidad, no sé cómo tú quieras llamar a tu casa, porque entonces esa administración va a llegar a tu casa y a tu familia y a los que integran tu familia. Entonces yo creo que es un buen momento como para que reflexionemos, ¿verdad? Y hagamos una oración. Pero quiero que te quedes en tu corazón con esta bendición. O con este pensamiento que va a traer bendición a tu vida. Ponle nombre a tu casa. Y no porque ya le pusiste un nombre, ya no le puedes poner otro, no. Porque recuérdate, es una proclamación, es una bendición para ti, para tu familia, para los que cruzan el umbral de las puertas de tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque has permitido que compartamos tu palabra. Ahora te pido que tu Espíritu Santo tome la semilla y la siembre en cada corazón para que lleve fruto abundante a tiempo y aún fuera de tiempo, Señor. Por favor, te suplico, Señor, que veas los hogares, las casas representadas, Señor, y hasta donde haya llegado este mensaje, Señor, que cada uno pueda obtener una bendición preciosa al proclamar una bendición en su casa, que va a traer bendición para su familia y para todos aquellos que crucen el umbral de sus puertas. Bendigo, Señor, bendigo la familia de familias, bendigo las casas del aposento alto, bendigo, Señor, las casas de los amigos, de los hermanos que nos ven, Señor, por estos medios. Los bendecimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, y te pedimos, Señor, por favor, que bendigas nuestra vida. Señor, bendice nuestra salida, nuestra entrada, nuestro levantar, nuestro acostar. Que la misericordia, Señor, que el bien y la misericordia nos persigan y nos alcancen donde quiera que vayamos, nos abracen y nos besen. Así esa proclamación la hacemos sobre tu iglesia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves, que no sabías nada de esta bendición que hay de poder proclamar tu propia casa para que fluya la bendición, pero tú lo quieres y lo anhelas, no solamente para ti, sino para toda tu familia. Repite esta oración conmigo. Y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si tú hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy un caudal de bendición va a empezar a moverse y a fluir en tu propia casa. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias, donde 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois, aunque todos nuestros servicios son virtuales, no presenciales hasta este momento, todos son virtuales, así que te invito para que te hagas parte de esta familia de familias virtual, como visitando nuestras redes sociales de Facebook, de YouTube, Instagram, que bajes nuestra aplicación para sistema Android, ahí de nuestra página web, ahí tenemos la radio 24 horas, pronto vamos a tener un podcast también para que puedas estar escuchando en tu celular las predicaciones, ¿verdad? También tenemos actividades para niños, los temas de los niños. Bueno, hemos querido ser de bendición aún a través de las redes sociales o de nuestra página web. Te invito para que las visites y que te dejes bendecir por el Señor por medio de ellas. Así es de que no me resta más que invitarte el día de mañana, 1:30 de la tarde, tenemos nuestro programa de niños. Cristo ama a los niños. Así es de que papá, mamá, te invito para que junto con tus hijitos puedan compartir un pequeño momento de bendición en el programa Cristo ama a los niños. Y el domingo también te invitamos en punto de la 1:30 para que juntos podamos hacerle fiesta a Jehová.
Preparémonos para el encuentro con Dios. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.